Uno de los avisos más importantes que Jesús nos dio sobre los demonios se encuentra en uno de los encuentros más extraños que tuvo con ellos, cuando los demonios pidieron ser enviados a una manada de cerdos. Surgen algunas preguntas. ¿Por qué cerdos? ¿Por qué la manada de cerdos se lanzó colina abajo hasta ahogarse? ¿Estaban tan desesperados por regresar al inframundo? Bien. Echemos un vistazo a este encuentro muy inusual pero sobrenatural. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, en la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios lo encontraron. Salieron de las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa área. Comenzaron a gritarle: ¿por qué interfieres con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo determinado por Dios. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose a lo lejos. Entonces los demonios suplicaron: si nos expulsas, envíanos a esa manada de cerdos. Está bien, vayan, ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó colina abajo al lago y se ahogó en el agua. Los pastores huyeron a la ciudad cercana, contando a todos lo que había sucedido con los hombres poseídos por los demonios. Entonces toda la ciudad salió para encontrar a Jesús, pero le suplicaron que se fuera y los dejara en paz. ¿Por qué pidieron ir a los cerdos? Aquí hay algunas teorías. Los cerdos eran animales impuros según la ley judía, por lo que eran un símbolo perfecto y un destino inofensivo para espíritus impuros. El hecho de que los demonios suplicaran ser enviados a los cerdos muestra cuánto odiaban vagar por el mundo sin un cuerpo para habitar. Los demonios quieren poseer un cuerpo. Hablar sobre espíritus malignos es algo extraño para muchos de nosotros hoy en día. Sin embargo, cuando Jesús anduvo en la tierra, Él expulsó espíritus malignos, los reprendió, advirtió sobre ellos y, lo más importante, enseñó a las personas sobre ellos. Enseñó sobre su existencia y sus tácticas, pero hoy muchos cristianos hablan abiertamente sobre ángeles mientras ignoran la realidad de los demonios. No me malinterpreten, no debemos glorificar a los demonios, pero tampoco debemos temerlos. El hecho es que el ministerio de Jesús incluyó enseñanzas sobre demonios y encuentros con individuos poseídos por ellos. Por lo tanto, al menos debemos estar informados sobre los esquemas del reino de las tinieblas. Jesús nos dio una enseñanza muy importante sobre espíritus impuros en Mateo 12, 43-45. La Biblia dice: cuando el espíritu impuro sale de un hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y lleva consigo otros 7 espíritus más perversos que él, y entran y habitan allí, y el último estado de ese hombre es peor que el primero. Así también será con esta generación perversa. Permítanme señalar algunas cosas aquí. Somos como casas, por así decirlo. La Biblia dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que vive en ustedes? Ahora, una casa limpia es aquella en la que habita el Espíritu Santo, y una casa sucia es aquella que tiene un espíritu impuro, un espíritu demoníaco. La Biblia en Mateo 12, versículo 44 dice: volveré a mi casa de donde salí. Observa cómo el espíritu impuro asume la propiedad de la casa del cuerpo. Esto me indica que los espíritus impuros tienen intelecto. Ellos piensan y reflexionan sobre dónde habitar. Si poseen a una persona, se apegan al lugar. Fíjate en el lenguaje usado en Mateo: volveré a mi casa. Ahora, enfoquémonos en este concepto de un espíritu impuro que retorna a la misma casa. ¿Alguna vez has notado cómo alguien que está atrapado por algo puede ser libre por un tiempo y luego recaer en la misma trampa? Son liberados y librados de un problema, una adicción o algún tipo de fortaleza, hasta que el demonio regresa para verificar lo que considera su casa. Es por eso que debemos ser extremadamente diligentes en nuestra relación con el Señor.
Una vez que has sido liberado, tu casa aún necesita ser ocupada. Si esa casa no tiene el fuego del Espíritu Santo, si esa casa no tiene el fruto del Espíritu, entonces es una casa expuesta. Es una casa que Jesús describió como vacía, barrida y ordenada. Esto significa que el espíritu impuro irá y llevará consigo otros 7 espíritus más perversos que él mismo, y entrarán y habitarán allí. Y el último estado de esa persona será peor que el primero. Descubrirás que cuando se trata de demonios, esa palabra puede evocar emociones muy diferentes. Repulsión y miedo en algunos, risa y entretenimiento en otros. Para muchos puede haber curiosidad y para algunos incluso adoración. Una cosa es segura. A medida que la cultura se vuelve cada vez más escéptica, el reino invisible tiene un fuerte dominio sobre las mentes de muchos. Durante décadas, la posesión demoníaca y el exorcismo han sido un éxito en la industria del entretenimiento. En 1973, El Exorcista impactó al público, se convirtió en un éxito de taquilla y lanzó un nuevo género de películas. Más de 50 años después, se han producido decenas de películas sobre posesión y exorcismo. Muchas de estas películas simplemente usaron tácticas de choque y efectos sangrientos. Otras comercializaron con éxito sus películas oscuras como basadas en una historia real. El género de terror puede ser el hogar más natural para obras temáticas sobre demonios, pero no es el único. Desde películas de parodia hasta tiras cómicas, Satanás, los demonios y el infierno han sido frecuentemente utilizados como material cómico. Sin duda, hay una variedad de razones, pero el entretenimiento basado en demonios parece estar en auge. Tal vez las personas sientan que los demonios son solo una forma más de entretenimiento, un tropo entre muchos en el mundo de la fantasía y el mito. Una extraña fascinación puede atrapar a otros. Lo invisible tiende a tener ese efecto. Un poco de verdad, muchos errores e imaginaciones activas pueden llevar a todo tipo de ideas, miedos y reflexiones. Lo que está claro es que muchos no conocen ni entienden la verdad sobre los demonios. La Biblia arroja luz sobre este asunto oscuro y la verdad de las Escrituras pinta una imagen muy diferente a la de la cultura moderna. Por un lado, los demonios son ciertamente más siniestros de lo que Hollywood jamás podrá retratar. Por otro lado, los seguidores de Jesús no necesitan temer a los enemigos derrotados del Señor. A lo largo de los Evangelios y del libro de Hechos, encontramos múltiples ocasiones en las que Jesús o sus discípulos se encontraron con individuos poseídos. Muchas veces, estos demonios son referidos como espíritus impuros. Las condiciones, detalles e impacto de las posesiones variaban. Algunas eran niños. A veces un espíritu solitario habitaba en una persona. Otras veces múltiples espíritus. La posesión era inhumana. Marcos capítulo 5, versículo 4 dice sobre un hombre: frecuentemente había sido atado con grilletes y cadenas, pero las cadenas eran rotas en pedazos por él y nadie tenía fuerza para dominarlo. Hechos capítulo 19 relata el evento cuando 7 hermanos no cristianos intentaron expulsar un espíritu maligno. El hombre poseído por el demonio saltó sobre ellos, los golpeó y los envió corriendo desnudos y heridos. La Biblia demuestra que los demonios atormentaban a sus anfitriones y hacían la vida miserable. Algunos espíritus impuros causaban ceguera o mudez en sus víctimas. El hombre poseído por la legión vivía entre tumbas y siempre estaba gritando y cortándose con piedras. Un pobre padre lamentó ante Jesús que un espíritu maligno se apoderaba de su único hijo, lo convulsionaba y hacía que gritara y echara espuma por la boca. El padre estaba seguro de que el demonio estaba destruyendo a su hijo. Estas descripciones no son imaginaciones fantasiosas de escritores de Hollywood. Son descripciones verídicas de individuos durante el ministerio terrenal de Jesús. La perspectiva de la posesión demoníaca sería de hecho aterradora,
Y aún así, el seguidor de Jesús no necesita ceder al miedo. La Biblia no registra incidentes de posesiones demoníacas para asustarnos. Estos registros demuestran el odio y el mal del enemigo, pero más aún destacan el poder y la victoria de Jesús. En muchos relatos del Nuevo Testamento, la Biblia declara que Jesús reprendía a los espíritus impuros. Jesús no enfrentaba una fuerza igual. Él estaba en la posición de autoridad y poder. Jesús no luchaba con demonios, él hacía exigencias que eran obedecidas inmediatamente. Jesús no temía a los espíritus malignos, más bien les inspiraba temor. Incluso cuando Jesús confrontó a un hombre que albergaba una legión entera de demonios, estos cayeron ante él y suplicaron que no los atormentara. Esto está muy lejos de los demonios retratados en las películas. Cuando los demonios se enfrentaban a Jesús, sabían que estaban derrotados antes incluso de que comenzara una batalla. Jesús otorgó ese mismo poder y autoridad a sus apóstoles. Cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 72, les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Cuando los 72 regresaron, proclamaron con entusiasmo: «Hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Lucas 10, versículo 17. Jesús respondió: «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo. He aquí que os he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño». Jesús no solo estaba derrotando al enemigo, sino también protegiendo y capacitando a sus seguidores contra el enemigo. El libro de Hechos relata cómo Pedro y Pablo expulsaban espíritus malignos de la misma manera que Jesús, con autoridad completa y victoria asegurada. Con tal poder y victoria, los seguidores de Jesús no necesitan temer al enemigo. Sin embargo, sería prudente que los cristianos fueran circunspectos en sus acciones. Aunque no necesitamos temer a Satanás y sus legiones, debemos estar atentos al entretenimiento que enfoca y glorifica al enemigo. Para el mundo incrédulo o supersticioso, los demonios pueden ser materia prima para entretenimiento intrigante. Pero para los seguidores del Señor deben ser reconocidos por lo que realmente son: el enemigo que nos odia y odia a nuestros seres queridos. No son seres a los que debamos temer, pero tampoco debemos glorificarlos ni entretenernos inadvertidamente con ellos. Por todo esto, ha habido y hay una batalla más significativa y una victoria más excelente. Al final, el objetivo de Satanás no es solo poseer y atormentar tu cuerpo físico. Su verdadero blanco es tu alma. Su deseo más profundo es separarte de Dios por toda la eternidad. Pero aquí también Jesús ganó la victoria. A través de su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y derrotó a Satanás y sus ejércitos. Para aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús, Él no solo ofrece protección contra la posesión, sino que ha conquistado la liberación del mismo infierno. Las enseñanzas bíblicas sobre los demonios y la autoridad de Jesús sobre ellos son tanto una advertencia como un mensaje de esperanza. Nos son presentadas no para infundir miedo, sino para reafirmar el poder supremo de Cristo y la protección ofrecida a sus seguidores. Mientras el mundo y la cultura popular pueden distorsionar o trivializar la realidad de los demonios, la Biblia nos guía a reconocer la seriedad del combate espiritual y a confiar en la victoria ya alcanzada por Jesús. Para los que creen, hay una promesa de liberación no solo de las ataduras del enemigo en este mundo, sino también de la condenación eterna. Mientras navegamos por las complejidades de este mundo y enfrentamos sus diversas tentaciones y desafíos, es esencial recordar que nuestra fuerza no reside en nosotros mismos, sino en aquel que venció al mal de manera definitiva. El mensaje central de la fe cristiana es uno de triunfo sobre las fuerzas de las tinieblas, un recordatorio de que, a pesar de las apariencias, no estamos solos en esta lucha.
Por lo tanto, al enfrentarnos a historias y representaciones de demonios, ya sea en los medios o en la vida cotidiana, debemos mantener nuestra fe y conocimiento anclados en la verdad revelada a través de las Escrituras, que en Jesús tenemos la victoria final. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, porque te has alejado de sus caminos, o si quieres iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.